Y nada más leeremos el versículo 1 porque hoy más que todo es una introducción al libro de Daniel. Gloria a Dios. Libro de Daniel, capítulo 1. Dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 1, versículo 1. Estaban preguntando que si alguna vez había predicado sobre este libro. Sí, hace años lo estudiamos, todavía estábamos en la de Iro. Tengo un cuaderno con todos los mensajes que prediqué sobre este libro. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judea, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Quiero leer el versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, con D pequeña. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos una vez más dirección, guianza, para poder exponer, Señor, tu santa y poderosa palabra para la edificación de nuestras vidas, de nuestras almas. Te suplicamos, Señor, que a donde quiera que esta palabra llegue, puedan haber almas que sean rescatadas de las mismas llamas del infierno, Señor, y que vengan a tus pies, que te conozcan como el único y suficiente Salvador. Señor, todo aquello que el enemigo esté maquinando, todos los planes del enemigo son destruidos. Toda maquinación del enemigo es destruida. Y el nombre de Cristo es glorificado y puesto en alto. Y decimos todos un amén, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Esta es una introducción en esta noche. Y empezaremos diciendo que Daniel, en el Antiguo Testamento, y Apocalipsis en el Nuevo Testamento son los mayores libros exponentes de la profecía bíblica. Ahora, entendamos que la cuarta parte de la Biblia es profecía. Una cuarta parte de la Biblia es profecía. Es decir, de los 31,000 y algo de capítulos, de versículos, y los 1,000 y algo de capítulos son profecía. Una cuarta parte son profecía. Ahora, nosotros reconocemos que lo que es Daniel en el Antiguo Testamento, proféticamente hablando, es Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Esa es la razón por la cual muchas veces estos dos libros se estudian juntos, Daniel y Apocalipsis, para poder entender cómo los dos desarrollan lo que es el plan profético de las edades. El plan profético de las edades. Reconocemos que el escritor del libro de Apocalipsis es el apóstol Juan. Eso lo sabemos, que es el apóstol Juan, el último de los apóstoles que queda vivo y muere de muerte natural aproximadamente a los 100 años. Y aunque en nuestros estudios de la primera, segunda y tercera de Juan hemos dicho que no fue Apocalipsis el último libro que escribió Juan, sino que fueron las cartas primera, segunda y tercera de Juan. Se cree que lo primero que escribió fue su evangelio, el evangelio de Juan. Luego escribe Apocalipsis y termina escribiendo primera, segunda y tercera de Juan, el apóstol Juan. Cuando llegamos al libro de Daniel, hay algunos que ponen en tela de juicio o dudan de que realmente sea Daniel el escritor de este libro. La razón por la que dudan es por el cumplimiento exacto de sus profecías, lo cual hace ver como que si alguien, después de que se cumplieron las cosas,
hay escrito lo que ya se había cumplido, porque inclusive menciona a reyes que aparecen después y hasta los menciona por nombre, pero se les olvida que la Biblia dice que todos los que escribieron inspirados por el Espíritu de Dios, y que era el Espíritu de Dios en aquellos escritores lo que los guiaba a escribir. De tal manera que el Dios omnisciente, el Dios que lo sabe todo, el Dios que conoce aún nuestros pensamientos y que sabe todo, no solamente el pasado, pero sabe el futuro, y alabo a Dios por eso. Él sabe exactamente qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a ocurrir, con nombres y fechas exactos. Aleluya. Inclusive hubo un tiempo, hace unos 20 años atrás, cuando salieron aquellos famosos libros de los códigos bíblicos. Los códigos bíblicos que muchos, usando un software de computadora, empezaron a encontrar en la Biblia los eventos más grandes de la Biblia codificados en la Biblia. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Hitler, el regreso de Israel a su tierra, los presidentes de Israel, los presidentes de Estados Unidos y muchos eventos allí codificados en la Biblia. Yo inclusive tengo en mi biblioteca un par de libros de esos que simplemente estos grandes estudiosos, los grandes eruditos judíos, llevaron la Biblia en su lengua original y la metieron en la computadora y empezaron a buscar los eventos. Y ellos llegaron a la conclusión que inclusive si uno mete su nombre, aparece cuando uno iba a nacer y aparece hasta cuando uno iba a irse de esta tierra, porque todo, según ellos, está codificado en la Biblia. Yo creo definitivamente que la Biblia es un libro profético, inspirado por Dios, y que todo lo que dice la Biblia, todo se va a cumplir. Dijo Cristo, ni una jota pasará, ni una coma sin que no se cumpla. Cielos y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Aleluya. Así que yo creo que Daniel, aunque es bien específico, y para mí que eso es lo que evidencia que alguien es verdaderamente profeta de Dios. El verdadero profeta de Dios no especula. El verdadero profeta de Dios dice las cosas claras, de manera específica, lugar, año, tiempo, personajes, lo habla de manera clara. Gloria a Dios. Así que para mí Daniel es el autor del libro que lleva su nombre. Ahora bien, el significado del nombre Daniel es Dios es juez. Dios es juez. Y para mí eso es importante, porque su nombre significa Dios es juez o Dios es mi juez. Interesante el significado de Daniel, porque sobre cualquier cosa que ocurra en esta tierra, en los cielos hay un Dios que es juez justo. ¿Entendió? Hay muchas cosas en la tierra en las cuales uno no está satisfecho. Anoche me hablaba una persona de la cárcel de aquí de Dallas. Su esposa, su ex esposa, lo acusó falsamente. Lo acusó falsamente. Y él, por miedo de que le dieran una gran cantidad de años, aceptó lo que el abogado de oficio le habían puesto de 2 años de ir a la prisión grande. Y ahora que le están contando lo que sucede en las prisiones grandes, él tiene un gran miedo. Me dijo, no sé, pastor, por qué acepté, porque todo lo que ella dijo era totalmente mentira. Todo era mentira, pastor, todo era mentira. No había ni una milésima de verdad de lo que en lo que ella me acusó. Simplemente quería deshacerse de mí para quedarse con el esposo de una hermana de ella. Un esposo de una hermana de ella. Y entonces me dice él, y le digo yo, ¿y pero por qué aceptó, hermano? Simplemente me dijo, porque a la par mía había un muchacho, que ese muchacho lloraba que estaba allí sin haber hecho absolutamente nada. Y el fiscal le estaba ofreciendo 5 años de ir a la cárcel grande. Él dijo, no, yo no acepto porque soy inocente. Y cuando fue donde el juez le metió 40 años. 40 años. Y el muchacho dijo, si no se quitó la vida es porque no hallaba cómo quitarse la vida cuando le dieron los 40 años. Siendo inocente le dieron 40 años. Aquí es donde hay una situación que debemos de entender. Aquí en la tierra hay injusticia,
Pero allá en los cielos tenemos un Dios que es justo 100% en todo. Aquí en la tierra pueden decir de ti una cosa, pueden decir otra cosa, pero allá en los cielos está el verdadero que sabe quién eres, cómo te conduces, si eres verdadero creyente, si no eres verdadero creyente. Allá está un Dios en los cielos que es justo. Bueno, fuera de este libro, si usted cree que solamente en este libro se menciona la palabra Daniel, no. David tenía un hijo que se llamaba Daniel. ¿Se acuerdan ustedes de los hijos de David? Ustedes son muy estudiosos de la Biblia, se les conoce que son muy estudiosos. Y Daniel era un hijo, pero no este Daniel, sino que más bien vamos a decir, David tenía un hijo que se llamaba Daniel. Y también en el libro de Nehemías encontramos a otro Daniel. Y ahí en Ezequiel encontramos que Ezequiel menciona a Daniel en dos ocasiones. Primeramente aquí en este versículo 14 dice, si estuviesen, escuchen bien quién era Daniel, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Mire usted cómo el mismo Dios habla también de Noé, habla también de Daniel y habla también del siervo Job, que dice que serían los únicos que librarían únicamente sus vidas porque vivían una vida de justicia. También lo vuelve a decir más adelante, que pues ya con esa cita es suficiente. Y hay otra evidencia más. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:15, por tanto dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Aleluya. El que lea entienda. Y lo vuelve a mencionar en Marcos 13:14 de nuevo, cuando dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. Puesta donde no debe estar. Bueno, yo creo que aquí ustedes están pensando, ¿y qué es la abominación desoladora? La abominación desoladora. En primer lugar, más adelante vamos a abordar este tema cuando lleguemos al tema del anticristo. Ahí cuando lleguemos al capítulo 9, vamos a hablar de una manera extensa sobre esto de la abominación desoladora. Pero muchos, por ejemplo, muchos judíos piensan que se refiere a la mezquita que está usurpando el lugar del templo de Salomón. Recordémonos que ahí donde estuvo el primer templo, el templo construido por Salomón, el templo reconstruido por Nehemías y el templo reconstruido por Herodes, y donde se va a levantar, quieran los musulmanes o no, el tercer templo, porque el tercer templo se va a volver a reedificar. Donde ahora los judíos entran pero disfrazados de árabes, porque no les es permitido entrar al lugar donde está la piedra donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. El lugar que Dios escogió para que estuviera la menorá, es decir, el candelabro, que estuviera allí, el lugar santísimo donde la presencia de Dios descendía. Aleluya. Y ahora ahí hay una mezquita, la mezquita donde debería estar el templo de Dios, porque no confundamos el Jehová de la Biblia no es el Alá de los musulmanes. El Dios de la Biblia es Yahweh, el eterno, todopoderoso, santísimo, altísimo. El otro es un Dios de muerte. El de la Biblia es un Dios de la vida. Bueno, pero dice que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Regresemos acá. Cuando Daniel es llevado cautivo a Babilonia, le cambian su nombre. Allá en Babilonia le cambian el nombre. Escuchen, allá en Babilonia le cambian el nombre y le ponen, ¿cómo le pusieron a Daniel? Belsasar. Le ponen Belsasar en Daniel 1:7, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué significa ese nombre Belsasar? Significa que Bel proteja al rey o que le dé vida al rey. Es decir, Bel era un dios pagano, era un ídolo muerto.
de esos que tienen ojos pero que no ven, de esos que tienen orejas pero que no oyen, de que tienen pies pero no caminan, y que deben llevarlos sobre los hombros como a la Virgen de Guadalupe, no como el Dios nuestro, que es poder, que es vida, que tiene todo bajo su control. Aleluya. Y entonces ahí pensaron ellos que por ponerle ese nombre, escuchen bien lo que estoy diciendo, pensaron ellos que por ponerle ese nombre, él se iba a olvidar de su Dios, se iba a olvidar de su patria. Pero Daniel, aunque le llamaran Belsasar, él sabía que él era Daniel, que su significado es Dios es justo, Dios es un juez justo. Y aunque le pusieran Belsasar, jamás se apartó de Dios, jamás se olvidó de Dios, aunque le pusieron un nombre pagano. A eso es lo que yo le llamo tener convicciones. Podemos estar viviendo en medio, por ejemplo, ustedes mismos no se dan cuenta, pero estamos aquí viviendo en una sinagoga de Satanás aquí en Dallas. Aquí hay un templo satánico. En esta ciudad de Dallas se mueven los demonios y los poderes infernales terribles. Pero nosotros sabemos que aunque los demonios tienen poder, el Dios que adoramos tiene más poder. Aleluya. Y aunque haya paganismo, y aunque haya mucho libertinaje, y aunque haya mucha maldad, y aunque haya lo que haya, el verdadero cristiano, esté donde esté o con quienes esté, mantiene sus convicciones en alto y pone el nombre de Dios en alto. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este es el punto. Usted puede estar con los peores paganos y pueden estar tomando el mejor licor, y cuando usted le ofrece el licor, usted dice: no, yo bebo de un vino especial. Aleluya. ¿Y de cuál bebes tú, don Julio? No, yo, él dice, soy embriagado pero con el Espíritu de Dios, con el vino celestial. El que te pone contento y no te pone loco. El que te pone contento y no caes al suelo. El que te pone contento y no hablas bobadas, sino que ese espíritu trae un gozo interno que no depende de lo de afuera, no depende si hay salud, no depende si hay dinero, no depende de nada, sino que es algo que es en nuestro interior, los ríos de agua viva de los que habló nuestro Señor. Ese es Daniel. Aleluya. Bueno, él había sido llevado cautivo a Babilonia allá por el año 605, cuando fue la primera invasión, porque Israel tuvo 3 invasiones por Nabucodonosor, 3 visitas de Nabucodonosor. Y la primera fue en el 605, la última va a ser en el año 186, 187. Y ahí fue llevado cautivo a Babilonia, cuando primeramente Nabucodonosor vino contra los egipcios. Recordémonos que Egipto había querido invadir Babilonia y luego fue derrotado en una gran batalla cuando el príncipe joven Nabucodonosor vino contra Egipto. Escuchen bien lo que estoy diciendo, porque viene contra Egipto. ¿Y por qué se lleva en medio a Israel? Se lo lleva porque Israel estaba bajo la protección de Egipto. Cuando el Señor había dicho que era mejor la protección de él que los caballos de Egipto. Aleluya. Israel en ese momento se sentía como seguro porque tenía como aliado a Egipto. Aleluya. Y entonces él pensó que Egipto iba a venir en su ayuda. Entonces, cuando Egipto es derrotado, ¿quién podía auxiliar a Israel? Por eso es importante que entendamos que las cosas de este mundo fallan, pero el Dios que tenemos en los cielos no falla. Cuando Egipto falla, cuando los caballos de Egipto fallan, el Dios que tenemos en los cielos no falla. Aleluya. Bueno, así que así llega la primera invasión en el año 605 y derrota a Israel, lo sitia, y luego ahí se lleva a un montón de cautivos y todo lo que había recogido, lo que llaman el botín de guerra, Nabucodonosor se lo lleva. Dicen que Daniel tenía aproximadamente 20 años y otros dicen que tenía entre 15 a 18 años, así que no sabemos exactamente, pero era un jovencito. Y aquí donde va la siguiente lección: usted puede ser joven,
y no dejarse arrastrar por las corrientes de este mundo. ¿Entendió? Usted es joven, algunas veces es que soy joven. No, no, no. Daniel era joven. Si Daniel tenía entre 15 y 18 años, Daniel era sumamente joven. Y Daniel puso el nombre de Dios en alto. Daniel dignificó a Dios, y creo que nosotros hemos venido a este país para poner el nombre de Dios en alto. Aleluya. Alabar a Dios, glorificar a Dios, bendecir a Dios y demostrar que nuestro Dios está vivo, que lo puede todo, que puede salvar, que puede restaurar las vidas de las personas. Aleluya. Puede ser joven, usted puede ser joven. Porque alguien puede decir, no, es que los viejos está bien. No, no, no. Usted es joven, pero usted no debe dejarse arrastrar por las malas amistades. No puede dejarse arrastrar por lo que le enseñan en la escuela. Usted tiene un libro que se llama la Biblia. Lea la Biblia y la Biblia le va a decir por dónde tiene que caminar. Aleluya. Aleluya. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hijo mío, si los malos te quieren engañar, dice Proverbio, no consientas. Aleluya. Que te quieren llevar a bailar a la discoteca, no consientas. Aleluya. Hace poco vino alguien pidiéndome billetes de a1. Quería cambiar el billete a 100. Y entonces alguien me dijo, ¿para qué lo querrás de a1? Me dijo, ¿no será que quiere ir allá donde van a poner dinero? Y dije, no, ojalá que no, le dije, porque mejor ya no se lo vuelvo a cambiar, le dije. Entonces, no consientas. ¿Me entiendes? Cuando te quieran invitar a tomar, no consientas. Cuando te quieren invitar a fumar, no consientas. Cuando te quieren invitar a hacer cosas malas, no consientes. Aunque eres joven, pon el nombre del Señor en alto. Daniel vivió en Babilonia hasta el tercer año de Ciro, del rey Ciro, el rey de Persia. Que vamos a ver esto bien interesante, porque esto tiene un poder profético tremendo. Es decir, Daniel muere por el año 536 antes de Cristo, y se cree que vivió aproximadamente 90 años. Y para mí eso es importante, porque aquellas personas que le sirven a Dios, que temen a Dios, esas personas tienen longevidad. ¿Por qué? Porque el que cree en Dios, el que tiene a Dios, tiene paz en su corazón. Aleluya, aleluya. Hoy en la mañana yo estaba meditando y decía, Señor, te doy gracias porque tuve solamente un hijo. Yo había querido otro hijo más, pero si uno me sacó canas, dije, el otro me hubiera dejado pelón. De veras, así estaba pensando. Yo dije, Dios mío, porque mañana mi hijo va a estar cumpliendo 41 años. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Que desde ya le digo a mi hijo, Happy birthday to you. 41 años para mi hijo. Pero sí me sacó unas cuantas canas. Las pocas canas que tengo me las sacó. Las otras me las sacó el hijo de él. Entonces, pero dije, si hubiera tenido otro, tuviera pelón. ¿Verdad, hermano? Aleluya. Entonces, es decir, estoy hablando de que el Señor es maravilloso, porque si no tuviéramos al Señor, la situación para nosotros sería difícil. Pero en Cristo podemos descansar. En su palabra, en sus promesas, podemos descansar. Ahora, mire usted, este Daniel se cree que era descendiente del rey Sedequía, juntamente con los otros 3 jóvenes que los vamos a ver más adelante, que eran como familia de Daniel. Muy bien, después de 3 años de entrenamiento, porque Daniel pasó por 3 años de entrenamiento,
Sirvió de consejero político de Nabucodonosor, rey de Babilonia. También fue consejero de Belsasar, el hijo de este rey, y de Darío, el Medo, y de Ciro de Persia. Es decir, estuvo como consejero político, prácticamente fue un Billy Graham. Que Billy Graham hasta su muerte siempre fue el consejero de los presidentes de aquí, de Estados Unidos. Y el único que no lo quiso como consejero, ¿quién fue? Barack Obama. Barack Obama no lo quiso como consejero. Pero Billy Graham, el hombre considerado el más grande evangelista de Estados Unidos, siempre fue el consejero espiritual de los reyes, de los presidentes de este país. Y es importante, ojalá que me escuche el presidente salvadoreño, el presidente costarricense, el presidente de México o quien sea. Es importante que ustedes tengan a una persona temerosa de Dios a la par de ustedes que les esté aconsejando. No solamente expertos en guerra, no solamente expertos en economía, no solamente expertos en política, sino gente que tiene comunicación con Dios. Aleluya, aleluya. Y que les pueda decir, así dice Jehová. Así como los reyes de Israel, que cualquier cosa traigan al profeta, traigan al hombre de Dios para que nos diga o nos confirme si esto lo debemos hacer o no, si salimos a la guerra o no, consultando al Dios del cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, Daniel sirvió en Babilonia. Jeremías sirvió en Jerusalén. Estoy hablando de 3 profetas mayores. Isaías ya había muerto. Isaías, recuerden que el periodo de Isaías fue por el año 850 al 750 antes de Cristo. Así que Isaías, el primer profeta mayor, ya no estaba. Ahora nada más quedan estos 3 profetas mayores, que se les llama profetas mayores por la extensión de sus escritos, que son libros que son largos, no porque sean más grandes como profetas, sino por la extensión de su libro. Y los otros 12 se les llaman profetas menores porque sus escritos son cortos. Muy bien, estoy diciendo que Daniel sirvió en Babilonia, mientras que Jeremías en Jerusalén y Ezequiel en el sudeste de Babilonia. 3 frentes diferentes. 3 frentes diferentes. Daniel está en las cortes de Babilonia. Jeremías queda allí en Jerusalén lidiando con todo aquel montón de gente rebelde que se había apartado de Dios. Jeremías va a ser testigo de la desolación de Jerusalén. Jeremías va a ver cómo la ciudad va a ser quemada, cómo el templo va a ser quemado, cómo el templo va a ser destruido, cómo las cosas del templo van a ser robadas, cómo todo se va a venir abajo. Es decir, todo lo que él profetizó se va a cumplir, porque todo lo que el hombre de Dios profetiza se cumple. Aleluya. Mientras que Jeremías en la Jerusalén desolada, mientras que Daniel en la corte de Babilonia, Ezequiel está ya a la orilla del río, a la orilla del río, donde querían que los israelitas tocaran sus arpas y que cantaran al Señor junto a los ríos de Babilonia, como dice el Salmo. Pero cómo ellos iban a cantar, cómo iban a tocar sus instrumentos si estaban lejos de la santa ciudad de Jerusalén. ¿Por qué digo esto? Porque no a todos nos toca el mismo frente de batalla. Aleluya. Hay algunos que son de artillería, hay otros que son de aviación y otros que son de infantería. Así como el soldado del canto de los niños, ¿cómo que se llama? El soldado Viper. El soldado Viper que ponen allí en una radio que se llama Ebenezer. Soldado Viper. A sus órdenes, mi general. Y dice, ¿usted es soldado? Sí, soy soldado. ¿Pertenece usted a la aviación? No, mi general. ¿Pertenece usted a la artillería? No, mi general. ¿Pertenece usted a la infantería? No, mi general. Y entonces, ¿qué tipo de soldado es usted? Soy soldado de Cristo, mi general. Aleluya. El soldado Viper, el niño, soy soldado de Cristo. Aleluya. A todos nos toca diferentes frentes de batalla. Yo tengo mi frente de batalla.
usted tiene su frente de batalla. Jeremías en Jerusalén, Daniel en la corte de Babilonia, Ezequiel a la orilla del río, pero todos sirviendo al mismo Dios, Jehová de los ejércitos. Daniel era un hombre grande en sabiduría, grande en sabiduría, pero humilde y modesto. Era humilde y modesto. ¿Qué quiere decir eso? Que la sabiduría no está divorciada de la humildad ni de ser modesto. Una persona puede ser sabia y al mismo tiempo, en más, voy a decir, una persona sabia es humilde y es modesta. Si usted no es humilde ni es modesto, quiere decir que la sabiduría que tiene no es verdadera sabiduría. Porque la persona entre más sabe se da cuenta que menos sabe. Parece que no lo entendieron. La persona entre más sabe, sabe que menos sabe. Por eso es que Sócrates decía, lo único que sé es que no sé nada. Y era el hombre más sabio de los griegos. Pasó a la historia como el hombre más sabio. Después de Jesucristo prácticamente dicen que Sócrates es el hombre más sabio, hablando en términos hombres, porque el hombre más sabio ha sido nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero Daniel no solamente era un hombre grande en la tierra, no, Daniel era un hombre grande también en el cielo. Era considerado así en el cielo. Mire lo que dice Daniel 9:23, para que vean ustedes cómo Dios allá en el cielo se refiere de Daniel en el capítulo 9:23 de Daniel. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Tú eres muy amado. No le dice tú eres amado, sino que tú eres muy amado. En los cielos, Daniel era un hombre que era muy amado. ¿Por parte de quién? De parte de Jehová, el Dios de los ejércitos. ¿Qué estoy tratando de decir, Pastor Pineda? Mire, muchas veces usted se lamenta que aquí no hay nadie que lo quiera, que no hay nadie que lo valore, que no hay nadie que lo aprecie. ¿Qué importa que aquí nadie de la tierra lo ame, lo valore, lo aprecie? Pero allá en los cielos hay un Dios que lo ama, lo valora y lo aprecia. Y que usted es muy amado por Dios allá en el cielo. La tarea de Daniel. Dios usó a Daniel para la interpretación de sueños. Porque yo, aunque algunas veces he manifestado que no creo mucho en los sueños, sí creo que hay sueños de parte de Dios. Sí hay sueños de parte de Dios. Aleluya. Pero también una cosa es tener sueños y otra cosa es que alguien interprete correctamente los sueños. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, Faraón tuvo sueños, pero no sabían interpretarlos. Nabucodonosor tuvo sueños, pero no había quien los interpretara. Gracias a Dios que en el tiempo de Faraón había un José. Y gracias a Dios que en los tiempos de Nabucodonosor había un Daniel. Y gracias a Dios que a lo mejor entre nosotros hay alguien que busca el rostro del Señor para interpretar sueños y visiones. Porque Dios no solamente da sueños, Dios también da visiones, señales. Aleluya, aleluya. Y Daniel fue el instrumento para mantener el honor de Dios en esa tierra lejana. Esta parte para mí es interesante, porque nosotros debemos de saber que nosotros estamos pisando tierra que no es nuestra. Aunque tengamos un papel que diga ciudadano, la verdad es que usted sabe de dónde es ciudadano. De allá de San Juan el Jocote Grande. Allá nació usted. De allá somos. El Señor en su misericordia nos ha permitido venir acá, escuche bien, para ser de bendición a esta nación. Porque nosotros somos la sal de Estados Unidos. Nosotros somos la luz aquí en Estados Unidos.
Y alaben a Dios por eso. Dios nos ha enviado para bendecir esta nación. ¿Cómo? Porque esta nación tuvo sus inicios, sus principios con bases bíblicas en el Dios que nosotros adoramos, pero que se ha ido apartando, alejando. Y ustedes van a ver cómo las iglesias americanas se están cerrando una tras otra. Y los templos ahí aparecen en Marketplace, vendiendo los templos que en un día fueron lugares donde se alabó, se glorificó a Dios. Y entonces, ¿quiénes están poniendo el nombre de Dios en alto? Somos nosotros, los pelos parados. Somos los que olemos a maguey, a enequén, a no sé qué, a nopal, a lo que sea, que andamos todavía la flecha atrás. Aleluya, aleluya. Y aquí estamos para decir que Dios es real, más real que el aire que respiramos, más real que el sol que va a salir por la mañana. Dios es real, Dios vive, Dios existe, Dios es real, y todo por eso. Aleluya. Entonces puso el nombre de Dios en alto en esa tierra lejana. Y usted y yo tenemos que poner el nombre de Dios en alto en esta nación pervertida, inmoral, alejada de Dios. Tenemos que poner el nombre de Dios en alto. Gloria a Dios. Bueno, llegamos aquí al versículo 1. Nabucodonosor conquista Jerusalén. Conquista Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad de David. ¿Cómo es posible esto? Y aquí hay una situación enorme, enorme, porque Israel es el reloj profético de Dios. Todas las profecías están relacionadas con Israel. Entonces, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios prácticamente casi desaparece? Y por eso es que decía Jeremías: si Jehová no nos hubiera dejado un resto, si Jehová no nos hubiera dejado un resto, un grupito pues, que se mantuvo, porque este es el punto. En medio de una decadencia espiritual, siempre hay un pueblo que se mantiene fiel a Dios. Todo el tiempo hay un pueblo que se mantiene fiel a Dios, que no se aparta de Dios. Aquí la Biblia nos menciona de un Joacim, rey de Judá, rey de Judea. ¿Saben ustedes que el faraón de Egipto fue el que lo puso en el trono? El faraón Necao, para que lo distingamos, faraón Necao fue el que lo puso en el trono. Y el nombre Joacim significa Yahweh es quien levanta, Jehová es quien levanta. Pero el Señor no le levantó a él para nada. Aunque llevaba un lindo nombre, aleluya, así como una vez que salió en El Salvador una tremenda noticia: Jehová Díaz mata a su mejor amigo. Dios mío, yo me espanté en primer lugar por el atrevimiento de la persona que le puso a su hijo Jehová. Así le puso, debe haber sido algún hermanito humilde del campo que nadie le advirtió que lo que estaba haciendo no era correcto. Y él quiso ponerle a su hijo el mejor nombre, le puso Jehová. Pero luego el muchacho salió mal y salió siendo un asesino. Decía: Jehová Díaz mata a su mejor amigo. Así que significaba su nombre: Jehová es quien levanta. Pero Jehová no lo levantó para nada, porque quien lo había puesto en el trono no era Jehová. El que lo había puesto en el trono no era Jehová. El que lo había puesto en el trono no era Jehová, sino que era Faraón. Faraón, un tipo del diablo. Así que tengamos cuidado, ¿quién es quien nos levanta? ¿Quién es el que nos pone en ciertos lugares? Porque yo prefiero estar en un lugar abajo, pero que sea Dios el que me ha puesto, y no estar arriba y que no ha sido Dios el que me ha puesto. Aleluya, aleluya. Ahora, Joacim había sido puesto en ese trono de Judá por faraón Necao, ya lo dije, para reemplazar a su hermano Joacás. A su hermano Joacás. Es decir, antes de él, el rey
de Israel había sido Joacás. Estos dos hombres malvados, tanto Joacín como Joacás fueron hombres malvados. Lo que llama la atención es que eran hijos, ¿saben de quién? ¿Saben de quién eran hijos? Ustedes que digo que son muy estudiosos de la Biblia, ¿saben de quién eran hijos? Del rey Josías. ¿Y quién fue el rey Josías? Uno de los reyes más piadosos que tuvo Israel. Un tremendo hombre de Dios, el rey Josías. Es decir, Josías fue el rey piadoso que impulsó la última reforma en Israel, en Judá. Fue el hombre que trajo un tremendo avivamiento. Voy a usar la palabra no avivamiento, despertar en Israel. Que fue cuando estaban remodelando el templo, encontraron el libro, porque el pueblo judío a esto no le llama la Biblia, le llama el libro. Estamos hablando del libro porque solamente hay algo que se puede llamar libro, y es lo que tengo en mi mano. Este es el libro. Y encontraron el libro. Y cuando empezaron a leer el libro, se dieron cuenta cómo se habían apartado de Dios, qué tan lejos estaban de Dios. Y dice que los hizo leer desde la mañana hasta el mediodía. Pasaron leyendo el libro todo el día, leyendo, y hubo arrepentimiento, y hubo que empezaron a buscar a Dios, y volvieron a contratar cantores que estuvieran en el templo. Empezaron a renovar todos los sacrificios, todo lo que no hacían, empezaron a hacerlo porque dieron cuenta que se habían alejado de Dios. Así como la iglesia de hoy, que no se ha dado cuenta que anda caminando muy lejos de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Josías, el rey piadoso. ¿Y qué nos enseña ahí? Bueno, a mí me enseña que uno puede tener el mejor papá del mundo y uno salir bandido. Porque Josías fue un hombre piadoso y sus hijos, tanto sus dos hijos, Joacín y Joacás, salieron bandidos. Así que usted no se asuste si uno de sus hijos o de sus hijas le sale bandida. Parece que no se oyó. Porque algunas veces uno dice, yo les he dado buen ejemplo. Algunas veces nosotros así pensamos que nunca le hemos dado un mal ejemplo. Nunca nos han visto borrachos, nunca nos han visto fumando, nunca nos han visto en un burdel, nunca nos han visto en una discoteca. Nos han visto siempre con la Biblia en la mano, buscando el rostro de Dios. No estoy hablando que somos perfectos aún en nuestras imperfecciones, pero sirviéndole a Dios con todo nuestro corazón. Digo esto porque algunas veces la gente se desanima y dice, ¿cómo es posible que yo le sirva a Dios y me he entregado a Dios y mis hijos me han salido medio chuecos? Es normal. La Biblia nos presenta muchos ejemplos de ello y eso no debería de desanimarnos. Recordémonos, una vez más, Josías fue un rey piadoso. Trajo el último avivamiento a Israel, y esto es importante que lo toquemos, porque antes que venga el descalabro, antes que venga el ocaso, antes que venga esa situación como la que llega a Israel de destrucción, Dios primero envía palabra. Dios envía palabra, Dios envía palabra, Dios envía para que el pueblo despierte, para que el pueblo se levante, para que el pueblo busque a Dios de todo corazón. Aleluya. Aleluya. Mas sin embargo, yo puedo ver a través de la Biblia que siempre después de un despertamiento está como por ejemplo nosotros. Escúchame, 2020 de este año, estos 4 años atrás, era para que la gente se hubiera volcado buscando el rostro de Dios. Era para que la gente hubiera dicho, Dios mío, ¿a dónde hemos llegado? No podíamos salir de las casas, no podíamos manejar, nos teníamos que quitar la ropa para entrar a las casas. ¿Se acuerdan ustedes? Y que se tenían que mojar con una manguera, en puro calzoncillo, ahí nosotros bañándonos a la entrada de la casa para no infectar la casa. Y con guantes y lavándonos, y Dios mío, y con máscaras dentro de la casa. Dormían con máscaras, aparte de la otra máscara. Pregunto, después de esa situación y que nosotros tuvimos una experiencia maravillosa en ese parqueo,
Porque en uno de los cultos, creo que fue el segundo culto que hicimos en el parqueo, y en el momento que nosotros estábamos orando y estábamos entronizando a Dios, porque gracias a Dios, cuando hicimos la petición, que mi hija hizo la petición ¿cómo se llama? Al fiscal de distrito para que nos diera permiso para hacer los cultos en el parqueo, ese hombre, ahí tengo el email que me envió, y dijo: sí, lo que más necesitamos hoy es que el pueblo de Dios ore, que clame a Dios, que Dios intervenga, que Dios haga algo. El fiscal de California dijo: los quiero encerrados, no los quiero a nadie que salgan. Y el de Texas dijo: quiero que oren, quiero que busquen a Dios. Aleluya. Y salimos al parqueo, hicimos el culto en el parqueo. Y cuando estábamos nosotros terminando el culto, hicimos una oración. ¿Y sabe qué pasó? Ahí está el video, que algún día se lo van a poner acá, porque por ahí lo salvamos la imagen esa. Mientras orábamos, el cielo tronó. Y eso lo tenemos grabado, que el cielo tronó. Como diciéndoles: aquí estoy yo con ustedes. Aleluya. Alguien vino a mí y me dijo: pastor, ¿sabe que el diablo lo quiere destruir? Le digo: eso para mí no es nuevo. Le digo: ¿quién fue el único que se atrevió a hacer culto en el parqueo? El pastor Pineda. ¿Quién fue el que no cerró el templo? Que yo ni las sillas las hubiera separado. Ay, porque vino mi yerno y mi hija a separarlas, pero yo las hubiera dejado así, pues. Y el que se iba a morir, que se muriera, pues. Pero lo lindo fue que nos reunimos, hicimos 2 o 3 cultos afuera y luego le volvimos a escribir al fiscal: ¿podemos meternos a la iglesia a tener culto? Sí. Únicamente dijo: guarden las recomendaciones. Claro que sí, le dije yo. Dijo: nada más traigan lo mínimo. Y yo, pues, siguiendo, María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente. Les dije: nada más vengan los pocos que quieran venir, los líderes. Pero después de un par de domingos esto estaba a medio vapor. Solamente los miedosos, así como hoy, que los miedosos que piensan que van a venir los de ICE, de migración, a sacarlos de aquí. Aleluya. Cuando al primero que se van a llevar sería a mí, porque estoy seguro que yo no permitiría que uno de estos señores entrara al templo. Y no solamente tengo la autoridad de Dios, sino que también sé defensa personal. Que el que tiene que venir acá tiene que saber cómo tumbarme. Una vez un policía se atrevió y luchó más de 5 minutos y no pudo. Cayó al suelo 2 veces, allá en la de Irro. Yo no estaba peleando con él, yo solamente le decía: ay, ¿qué te pasa? Tranquilo, cálmate vos, le decía yo, cálmate vos. Entonces, no estoy bromeando, pero lo que estoy diciendo es que tenemos autoridad de Dios. Tenemos autoridad de Dios. Tenemos la autoridad de Dios. Y si les decimos en el nombre del Señor: mira, si pasas esa línea te quemas, ahí van a caer. Y como son gordos, la tierra va a temblar como Goliat. Como cuando cayó Goliat. Aleluya. Aleluya. Alabado a Dios, pues. Bueno, ahora el verdadero nombre de Joacim era Eliaquim. Eliaquim. Y le cambiaron también el nombre. Y fue durante su reinado que Nabucodonosor vino por primera vez en contra de Jerusalén. Ya dije que esto ocurrió en el año 606 antes de Cristo. Y él se apoderó de la ciudad. 2 años la sitió, que ahí lo tenemos en la Biblia, como la descripción, cómo fue el sitio terrible contra Jerusalén. En el 604 la toma, pero la ciudad, sin embargo, no fue destruida. Lo único que hizo fue llevarse cautivos, y entre esos se llevó a Daniel y a los 3 jóvenes hebreos. Fue la primera deportación donde se llevó a miles de jóvenes, pero la ciudad no fue destruida. Estoy hablando que había un hombre allí llamado Jeremías, y que les decía que todo lo que estaba sucediendo
era porque Dios así lo había determinado. Y yo quiero aprender hoy eso en mi vida, y quiero que usted lo aprenda en su vida. Aleluya, aleluya. Y en la mañana, cuando usted se despierte, pueda decirle a Dios en hebreo: Mode, Mode, te agradezco, te agradezco, te agradezco, Jehová. Mode, te agradezco, Jehová. Porque todo lo que sucede en su vida es porque Dios así lo ha permitido. Aleluya, aleluya. Y Jeremías le decía: no se opongan a Nabucodonosor. Nabucodonosor está haciendo nada más un instrumento para castigar nuestra rebeldía, castigar nuestra desobediencia. Porque en los cielos el Dios que tenemos no está muerto. Y Él puede cerrar los cielos. Y Él puede traer escasez. Y Él puede traer enfermedad. Él puede traer cualquier cosa. Pero la trae con un solo objetivo, propósito: de que regresemos a sus brazos. Que regresemos a su fuente. Que le reconozcamos que la bendición es estar en sus brazos. Alabado sea Dios. Cuando murió Joacim, su hijo Joaquín ocupó el trono. Y allá lo tenemos en el libro de Crónicas, que cuando avancemos en el libro vamos a ir aprendiendo esto. Este se rebeló contra Nabucodonosor. ¿Y por qué se rebeló? Porque no escuchó la voz del profeta Jeremías, el hombre de Dios. Se rebeló porque escuchó las voces de los profetas falsos. Por ejemplo, las voces de los profetas falsos hoy hablan de que viene abundancia, de que viene prosperidad, que viene avivamiento. Ni viene abundancia, ni viene prosperidad, ni viene avivamiento. Al contrario, la Biblia a mí me dice que el juicio de Dios comenzará por casa. La iglesia del Señor va a ser puesta en una zaranda para que vaya quedando solamente lo que es del Señor. Y observen ustedes que el COVID fue una zaranda. ¿Cuánto perdieron las iglesias por el COVID? 65%. Ebenezer perdió un 15% de su asistencia que tenía antes, y que no la hemos vuelto a recuperar en 4 años. No la hemos vuelto a recuperar. No la hemos vuelto a recuperar. Gente que jamás la volvimos a ver. Y que es más, después quedaron en una decadencia espiritual, que con cualquier movidita del árbol, que yo le contaba a mi primo que cuando yo andaba cortando café, había un lugar donde había muchas mandarinas, unos árboles, y aquellas mandarinas bien ricas. Y me decía el señor que cuidaba allí, don Beto Colato, me decía: Ismaelito, no se pueden, lo estamos poniendo a usted a cortar aquí porque es una persona honesta, porque la dueña no quiere que le corten las mandarinas. Así que a ustedes los ponemos en esta paquerita buena para que cuiden. Pero si hay una mandarina que se ha caído, esa sí, me decía, esa sí, usted la puede agarrar, no hay problema, la puede agarrar, Ismaelito. Y entonces, ¿qué hacía yo? Cortando café me acercaba a los palos de mandarina. Entonces, y como él andaba ahí cuidando que no le, porque la señora era rica, tenía un montón de árboles y no compartía nada con nosotros. Entonces, así que yo venía y moviéndome allí, y pum, caían un par de mandarinas. Don Beto, mire, cayeron 2. Ya le dije que lo que está en el suelo es suyo, Ismaelito. Así que, vaya. Entonces, así que había mandarinas que con solo medio tocar el árbol caían. Así hay un montón de creyentes que con solo que medio se toque el árbol van para abajo. Y ya no los volvemos a ver más, porque no están bien pegados. El que está bien pegado, hay el movimiento que haya, se mantienen firmes y fieles al Señor. Aleluya. Así que Joacim se rebeló contra Nabucodonosor. Joaquín se rebeló contra Nabucodonosor. Y este sitió de nuevo a Jerusalén. Y otra vez no fue destruida Jerusalén. Aunque en este paquete se llevaron a Ezequiel, al profeta Ezequiel. Se lo llevaron cautivo.
¿Saben qué estoy pensando hoy? Que Israel tenía a hombres temerosos para haber ocupado el trono y que no hubiera pasado lo que tenía que haber pasado. Porque ahí estaba un Daniel que podía haber ocupado el trono. Había un Jeremías que podía haber ocupado el trono. Pero ¿qué hicieron con Jeremías? Lo metieron a la cárcel. ¿Y qué hicieron con Jeremías? Lo metieron a una letrina. ¿Y qué hicieron con Jeremías? Quemaron el libro, el primer libro que había escrito. Pero Dios fue bien maravilloso, que después lo inspiró y escribió un libro mejor que el que había escrito. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero también ahí, en esa deportación, se llevaron al rey Joaquín, se llevaron a su madre y se llevaron los utensilios del templo. Y Cabod, la gloria feneciendo, la gloria de Israel desapareciendo. Ya no habían los utensilios del templo. Ahí es cuando dicen que desapareció el candelabro y el arca del pacto, que nunca se ha sabido a dónde está. Indiana Jones la buscó y no la encontró. Hay una película que se llama Indiana Jones y el arca del pacto. Muchos. Es uno de los tesoros perdidos, el arca del pacto, el candelabro, que algunos creen que lo escondió Jeremías antes que llegara Nabucodonosor. Especulaciones. Pero estoy hablando que la gloria iba desapareciendo de Israel. Y yo les digo en esta noche, lo que menos nosotros debemos de perder es la gloria de Dios. Después de que se llevan los utensilios, llega al trono Sedequías, de quien descendía Daniel y los 3 muchachos hebreos, que era el tío de Joaquín. Fue hecho rey. Y este se rebeló contra Nabucodonosor. No escuchó los consejos de Jeremías. Escuchó la voz de los profetas falsos. ¿Y qué pasó ahora? Sí, vino Nabucodonosor de nuevo, 586. Sitió la ciudad, la quemó. Israel quedó como que si era un desierto. De la ciudad no quedó absolutamente nada. El templo fue quemado, destruido. Recordémonos el libro de Nehemías, en el capítulo 1, cuando han llegado unos de Jerusalén y viene Nehemías, que era copero del rey Asuero, y pide informe cómo está la santa ciudad. Y le dicen, la santa ciudad está desolada. Buitres y cuervos viven en ella. Los muros fueron destruidos. No hay muros, no hay casas, no hay nada. Todo desapareció. Y Nehemías empezó a llorar por lo que había sucedido. Aleluya. Aleluya. Allí a Sedequías le sacan los ojos. Sus hijos mueren enfrente de él. Los hijos desaparecen. Quemaron la ciudad. Y él fue llevado en cautiverio en la deportación final a Babilonia. Jeremías en el capítulo 25, versículo 8 al 13 dice: por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. Versículo 9: he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto,
Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Miren ustedes cómo Dios le dice al rey de Babilonia, le llama mi siervo, porque viene a cumplir lo que tiene que hacer contra Israel. Pero luego le dice, pero después que pasen los 70 años, lo voy a castigar. En otras palabras, así como Judas, el Señor tenía que ser traicionado, pero hay de aquel por el cual es traicionado. Algunas veces Dios va a tratar con nosotros, pero hay de aquel que se preste para hacernos mal a nosotros. Que sea Dios el que trate con nosotros, no los hombres los que traten con nosotros. Gloria a Dios. Sigamos leyendo, porque llegamos hasta el versículo: tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, contra todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Alabado sea Dios. Como Ezequiel, tanto Jeremías como Ezequiel habían convocado al pueblo que regresaran a Dios, que dejaran que Dios hiciera lo que tenía que hacer, pero no los escucharon. ¿Por qué? Porque preferían oír a los profetas falsos, a los que estaban equivocados. Así como hoy, que nos gusta que nos endulcen los oídos, que nos digan cosas que nos convienen y no queremos oír lo que no nos conviene. ¿Saben cómo es esto? Así como cuando alguien está empecinado en irse con una mujer o la mujer irse con un hombre, y por más que uno le diga no te conviene, vas a un hoyo, él quiere irse al hoyo. Así le tocó a Israel. Dijo Jeremías: me dejaron a mí, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Lo más terrible que le puede suceder es abandonar a Dios, dejar a Dios. Sí, pastor, pero estoy pasando por una gran crisis, una gran prueba. Es el tiempo que más tienes que buscar a Dios. Yo entiendo perfectamente lo que está pasando ahorita. Estamos en una situación de transición y sé que hay problemas económicos severos, que hay escasez de trabajo, terrible escasez de trabajo, que hay una gran cantidad de compañías que están cerrando. Pero nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temeré, estaré confiado. Póngase de pie en esta noche. Ya para el próximo viernes entramos de lleno a nuestro estudio de Daniel, donde pasaremos quizás aproximadamente un año estudiando Daniel, porque lo vamos a ir estudiando a la par de algunos capítulos de Apocalipsis. Yo no lo voy a estar asustando con las imágenes al final, no. Mi intención es instruirlos. Me dijo un hermano hoy: pastor, he escuchado algunos mensajes suyos de hace 20 años. Usted predicaba diferente. Exacto. Yo era una dinamita para predicar, era una metralleta para predicar. Pero ahora mi estilo de predicar ha cambiado. ¿Y por qué? Porque ahora he madurado. El Señor me ha dado sabiduría, que lo que más el pueblo necesita es aprender palabra. En aquel tiempo no, mi objetivo era que las almas vinieran corriendo a los pies de Cristo. ¿Pero de qué me sirve
que vengan corriendo y no echan raíces. No. Lo importante ahora procuro es llevar los dos, cimentar lo que hay. Y si alguien viene a Cristo, bienvenido sea. Démonos fuerte palmas al Señor en esta noche. Si alguna